En un pueblo tranquilo vive una pareja aparentemente normal, Laura y Scott. Scott, un hombre rutinario, desaparece todos los días a la vez, lo que despierta curiosidad y dudas en Laura. Al sospechar una infidelidad, decide afrontar la situación de frente. Laura comienza a seguir a Scott en secreto, embarcándose en un viaje que la lleva a una sorprendente revelación sobre su esposo, su relación y su propia comprensión del amor y la confianza. Laura siempre había sabido que su esposo Scott era un hombre rutinario, una criatura de hábitos. Encontraba consuelo en su previsibilidad. Su vida era como un baile bien ensayado, cada paso perfectamente sincronizado, pero recientemente algo en su baile familiar había cambiado, un ritmo nuevo y extraño que se había introducido. Las desapariciones diarias de Scott, todos los días exactamente a la misma hora en que Scott salía de casa, salía por la puerta con la misma normalidad cotidiana, como si simplemente saliera a comprar el periódico o a hacer un recado rápido, pero no volvería durante horas y su ausencia comenzó a extenderse en un silencio que llenó la casa, despertando la curiosidad de Laura y perturbando su rutina, antes armoniosa. Laura no pudo evitar notar el reloj en la pared. Parecía sonar más fuerte a medida que el minutero se acercaba a la hora de salida de Scott. La casa, una vez un capullo de consuelo, ahora le parecía hecho con el peso de su creciente curiosidad e incertidumbre. Una noche, mientras estaban sentados tranquilamente a la mesa, Laura reunió el coraje para romper el silencio. Scott comenzó a intentar mantener la voz firme. He notado que has estado saliendo todos los días. ¿Hay algo que no me estás contando? Buscó en su rostro cualquier indicio de respuesta. Scott, siempre un libro abierto para ella. De repente, parecía ilegible. Él evitó su mirada. Su atención parecía estar centrada en los estampados del mantel. No es nada. Laura, dijo. Su voz llevaba un indicio de algo que no pudo descifrar. ¿Era? Molestia, culpa o quizás solo cansancio. Sin embargo, su evasión se sentía fuera de lugar y solo sirvió para alimentar su creciente sospecha. Durante los días siguientes, Laura se encontró perdida en sus pensamientos. Repasó su conversación una y otra vez, analizando cada palabra, cada frase, cada mirada. Las desapariciones habituales de Scott, que antes eran un rasgo de su personalidad, ahora se cernían sobre su mente como un persistente interrogante. Las semillas de la duda se habían plantado en su mente y comenzaban a echar raíces, convirtiéndose en un árbol de inquietud que proyectaba una larga sombra sobre su hogar, que una vez fue pacífico. Laura se encontraba dividida entre su confianza en Scott y la insistencia de su intuición. ¿Algo andaba mal? ¿Scott tenía una aventura? ¿Podría estar metido en algún problema? Mientras lidiaba con estos pensamientos, Laura se dio cuenta de que no podía quedarse sentada y observar. Necesitaba saber la verdad no solo por su tranquilidad, sino por el bien de su familia. Relación, y así decidió seguir a Scott para descubrir la verdad tras sus misteriosas desapariciones. Poco sabía que su decisión los pondría a ambos en un camino que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. El corazón de Laura latía con fuerza en su pecho al tomar la decisión por primera vez en sus años juntos. Iba a espiar a Scott. La idea le revolvió el estómago, pero su desesperación por obtener respuestas superó su culpa. Cuando Scott salió de casa una mañana, recogió apresuradamente sus cosas y lo siguió a una distancia prudencial. Todos los días se mantenía en las sombras, siguiendo discretamente a Scott desde su casa hasta una parte desconocida de la ciudad. Anotaba cuidadosamente sus raíces diarias, memorizando cada giro a la izquierda y a la derecha en cada nombre de las calles de cada punto de referencia. Con cada día que pasaba, el patrón de Scott se volvía más claro, pero el destino de su viaje seguía siendo un misterio. Su curiosidad era como una llama que parpadeaba y crecía con cada pregunta sin respuesta. ¿Por qué? Scott tan reservado sobre sus excursiones diarias. ¿Qué ocultaba? El desconocido asentimiento hacia ella alimentaba su determinación de descubrir la verdad. Se encontró enredada en una red de intriga y suspenso. Su vida comenzaba a parecer una novela de misterio, y ella era la detective. Laura siempre había sido una persona detallista, pero ahora su atención al detalle se convirtió en una ventaja. Observaba el comportamiento de Scott, sus miradas, el ritmo de sus pasos, incluso la forma en que ocasionalmente se detenía en ciertos puntos, como si se perdiera, y pensaba en recordar. Sin embargo, a pesar de sus meticulosas observaciones, Scott permaneció ajeno a su búsqueda. Sus días adquirieron un ritmo extraño, una vida secreta y diabólica por las mañanas. Era la esposa obediente que preparaba el desayuno y conversaba con Scott. Y una vez que él se iba, se transformaba en una mujer con una misión: seguir a su esposo por calles sinuosas y callejones estrechos. Con el corazón latiendo con fuerza de anticipación y miedo, comenzó a llevar consigo una pequeña libreta. Anotando sus observaciones,
Las páginas se llenaron con su pulcra escritura, cada detalle documentado, cada signo de interrogación, un testimonio de su creciente confusión y sospecha. Ella también empezó a tomar fotos de lugares que Scott dejaba de tomar, esperando que le dieran alguna pista sobre sus actividades. El proceso era agotador tanto física como emocionalmente. Cada noche, regresaba a casa con los pies doloridos y la mente dándole vueltas, tumbada en la cama junto a Scott. Miraba al techo. Las observaciones del día se repetían en su mente, pero a pesar del desgaste que le estaba causando, no podía parar. Sentía que estaba al borde de una revelación, una respuesta que calmaría sus miedos o confirmaría sus peores sospechas. A medida que los días se convertían en semanas, Laura se encontraba en un camino inesperado, uno que nunca había imaginado al hacer sus votos matrimoniales, pero ahora estaba demasiado involucrada y no había vuelta atrás. No solo seguía a Scott, sino también su intuición, su presentimiento de que había más en las desapariciones diarias de su marido de lo que parecía. Estaba en un viaje de descubrimiento que revelaba no solo secretos sobre Scott, sino también su fuerza y determinación. Solo podía esperar que la verdad, al ser revelada, valiera la pena el viaje. El viaje diario de Scott, según descubrió Lori, terminaba en una vieja casa abandonada en las afueras del pueblo. Con la pintura descascarada, las ventanas tapiadas y el jardín descuidado, era un fantasma de lo que era. Era un misterio por qué Scott visitaba un lugar así día tras día. Desde su discreta posición en el coche, aparcado calle abajo, Laura observaba cómo Scott entraba en el ruinoso edificio, desapareciendo en sus profundidades. Pasaba horas entre sus desgastadas paredes, a menudo no emergiendo hasta el atardecer. Ella se sentaba en el coche, tamborileando ansiosamente con los dedos sobre el volante, con la mente llena de preguntas y teorías descabelladas. ¿Se encontraría con alguien? ¿Era esta casa un escondite secreto para una aventura clandestina? Cada día, las dudas de Laura sobre la fidelidad de Scott aumentaban. La vieja casa contrastaba marcadamente con su cómodo y bien cuidado hogar, parecía encarnar el secreto. Y el engaño hacía que sus miedos fueran aún más palpables. El amable y confiable whisky escocés con el que se había casado parecía transformarse en un extraño ante sus ojos. Sin embargo, a medida que sus sospechas aumentaban, también lo hacía su determinación de descubrir la verdad. Laura nunca se había considerado particularmente valiente, pero la situación la estaba empujando a territorios inexplorados de coraje y determinación. Sabía que ya no podía simplemente observar desde lejos. Tenía que ahondar en el misterio. Un día, reuniendo todo el coraje que tenía, Lori decidió explorar la casa. Cuando Scott entró, esperó un rato antes de seguirlo. Subió los escalones crujientes hacia la puerta principal. Su corazón latía con fuerza. La casa, aunque desgastada y golpeada por el tiempo, tenía un cierto encanto inquietante. Las ventanas tapiadas proyectaban largos rayos de luz polvorienta en el sombrío interior. El aire estaba cargado con el olor a humedad de la madera vieja y el abandono. Era una casa olvidada por el tiempo. Testigo silencioso de décadas de recuerdos y secretos, mientras deambulaba por la casa, la realidad de su situación la golpeó. Estaba merodeando por una vieja casa abandonada, sospechando que su marido le era infiel. Se sentía surrealista, como si viviera en una trama cinematográfica retorcida. Sin embargo, a pesar de la abrumadora extrañeza de todo, Laura no podía librarse de la sensación de estar al borde de una revelación. La vieja casa, con su inquietante silencio y sus rincones sombríos, parecía contener las respuestas a sus preguntas. Mientras se adentraba en sus desgastadas paredes, solo podía esperar que la verdad que descubriría no destrozara su mundo. Había llegado demasiado lejos para volver atrás. Con cada paso que daba, sentía una extraña mezcla de miedo y determinación. Ya no solo buscaba la verdad sobre Scott, sino que también estaba descubriendo nuevas capas de su fuerza y resiliencia. La vieja casa, con su extraña forma inquietante, era un testimonio de su viaje. Un viaje que se trataba tanto de descubrir los secretos de Scott como de descubrir su propio coraje. La desgastada puerta de madera crujió al abrirse bajo el toque vacilante de Laura, revelando el interior tenuemente iluminado de la casa. Su corazón latía con fuerza al cruzar el umbral. Sus sentidos, alerta a cada sonido, a cada sombra, lo que encontró dentro. Sin embargo, no era lo que esperaba. Scott, aparentemente inconsciente de su presencia, estaba profundamente absorto en la restauración de la casa. Su habitual atuendo de negocios fue reemplazado por vaqueros desgastados y una camiseta salpicada de pintura. Un cinturón de herramientas colgaba de su cintura y trabajaba meticulosamente lijando un trozo de madera con una concentración que Laura rara vez había visto. Una sorpresa de incredulidad la golpeó.
Este no era el escenario que sus miedos habían pintado. No había otra mujer, ni una cita secreta. En cambio, estaba Scott insuflando vida con esmero a una casa olvidada y derruida mientras ella lo observaba. La sorpresa dio paso a la curiosidad y comenzó a explorar la casa, pasando con cuidado sobre herramientas y muebles viejos. En una habitación descubrió una caja llena de fotos y cartas antiguas. Sus manos temblaron al recoger una fotografía descolorida. La foto mostraba a una joven pareja con el rostro radiante de felicidad. Estaban frente a la misma casa, pero era nueva y vibrante, un marcado contraste con su estado ruinoso actual. Laura se dio cuenta de golpe de que la pareja eran los padres de Scott. Scott rara vez hablaba de sus padres. Lo único que Laura sabía era que habían fallecido cuando era joven, lo que lo llevó a crecer con sus parientes lejanos. Su pasado era un capítulo cerrado que rara vez revisaba. Sin embargo, allí estaba, en la vieja casa de sus padres, invirtiendo tiempo y esfuerzo en restaurarla. Mientras Laura revisaba más fotos y leía las cartas, comenzó a reconstruir la historia del pasado de Scott. Encontró cartas escritas por la madre de Scott, cuyas palabras irradiaban amor y calidez por su hijo pequeño. También había cartas del padre de Scott llenas de consejos y sueños para su futuro. La casa era un tesoro de recuerdos. Su amor por Scott estaba grabado en cada rincón, en cada ladrillo. La comprensión golpeó a Laura como una ola. Scott no la estaba engañando, estaba lidiando con su pasado, su dolor, estaba intentando conectar con sus padres, a quienes apenas conocía, para preservar su memoria de la mejor manera que sabía. Al ver a Scott trabajar, al ver la determinación cruda en su rostro, Laura sintió una oleada de emociones. Sin duda, sintió alivio, pero también una profunda empatía por Scott. Había estado cargando con este peso, aislándose en su dolor y sus recuerdos. La casa en ruinas, que una vez fue un símbolo de sus miedos y sospechas, se había transformado en un monumento de amor y añoranza. Era una conexión tangible con el pasado de Scott, un testimonio de los padres que había perdido demasiado pronto. Laura, de pie entre las viejas fotos y cartas, sintió una nueva determinación. No confrontaría a Scott con acusaciones, sino con comprensión y apoyo. Había descubierto su secreto y ahora lo ayudaría a llevarlo. Respirando hondo, Laura entró en la habitación donde Scott trabajaba. Levantó la vista y la sorpresa se reflejó en su rostro al verla allí. «Laura», balbuceó, «¿qué haces aquí?» Ella levantó la vieja foto de sus padres, sus manos firmes a pesar del torbellino de emociones en su interior. «Creo que tenemos que hablar con Scott», dijo, su voz más suave de lo que pretendía. La sorpresa inicial de Scott dio paso a una mirada de resignación. Asintió, limpiándose las manos en su camiseta ya manchada de pintura. Por un momento, simplemente se quedaron allí, en la habitación a medio restaurar, rodeados de recuerdos de un pasado que Scott mantuvo oculto durante tanto tiempo. Scott comenzó a hablar, su voz haciendo eco en el silencio de la vieja casa. Reveló cómo había heredado la casa tras la muerte prematura de sus padres, distanciados. La casa, que una vez fue símbolo de una familia feliz, se había convertido en un doloroso recordatorio de lo que había perdido. Admitió que no podía soportar enfrentarlo para desenterrar los recuerdos que yacían entre sus paredes, así que lo había mantenido en secreto, encerrado como la parte de su pasado que era demasiado dolorosa para revivir. Sus desapariciones diarias no lo eran. No se trataba solo de otra mujer, sino de esta casa y los fantasmas de su pasado. Finalmente había encontrado la fuerza para confrontar sus dolorosos recuerdos y estaba tratando de hacer las paces con ellos. El proyecto de restauración era su forma de lidiar con el dolor de sanar la pérdida que había dejado profundas cicatrices en su alma. No se trata solo de restaurar la casa. Laura Scott confesó con la voz cargada de emoción, se trata de restaurar una parte de mí que creía haber perdido. Se trata de sanar y encontrar un cierre. Laura escuchó con el corazón dolido por Scott. Se dio cuenta de cuánto coraje debió haber requerido para confrontar su pasado, entrar en esta casa todos los días y trabajar en restaurarla. No era una señal de infidelidad, sino de un hombre que buscaba honrar la memoria de sus padres para preservar una parte de ellos de la única manera que sabía. Mientras Scott compartía su historia, Laura sintió un profundo alivio y comprendió que sus teorías y sospechas descabelladas parecían triviales ante sus ojos. Del viaje emocional de Scott, sintió una punzada de culpa por dudar de él, pero también sintió una oleada de amor y respeto por el hombre que tenía ante ella. Las acciones de Scott no eran una traición, sino un testimonio de su fuerza y su amor por su familia.
Sus desapariciones diarias no eran una señal de engaño, sino un hombre que intentaba superar el dolor y el anhelo, buscando un cierre en los tranquilos rincones de la antigua casa de sus padres. Al comprender la verdad, Laura supo que tenían un largo camino por delante, heridas que sanar, confianza que reconstruir y una casa que restaurar. Pero al mirar a Scott, con su rostro abierto y vulnerable, sabían que afrontarían este viaje juntos, apoyándose y comprendiéndose en cada paso, mientras la sospecha y la duda comenzaban a asentarse. Laura y Scott se encontraron al borde de una conexión más profunda. Se miraban no como compañeros distanciados atrapados en una red de dudas, sino como dos personas listas para afrontar la verdad juntos. Laura extendió la mano y tomó las manos ásperas y manchadas de pintura de Scott entre las suyas. «Restauremos la casa juntos», Scott dijo con voz firme y decidida. Scott la miró con sorpresa y gratitud brillando en sus ojos. Él asintió, apretándole las manos en un gesto de asentimiento silencioso. Y así se embarcaron en un viaje de restauración no solo de la vieja casa destartalada, sino de su relación, que se había visto afectada por secretos y malentendidos. La casa se convirtió en un proyecto común, un objetivo compartido que los unió más que nunca. Cada día trabajan codo con codo, quitando la pintura vieja, reparando las ventanas rotas y el devolverle la vida a la casa olvidada. Cada pincelada, cada ladrillo reemplazado, se convirtió en una metáfora de su relación. No solo estaban restaurando una casa, sino que estaban reconstruyendo la confianza, nutriendo la comprensión y fortaleciendo su vínculo. El trabajo compartido en la casa abrió nuevas vías de comunicación. Hablaron no solo de la restauración, sino también de sus sentimientos, miedos y esperanzas. La casa se convirtió en un santuario para su amor y respeto compartidos, un testimonio de su resiliencia ante las pruebas. Scott se sinceró sobre su pasado, sus padres y su dolor. Sus historias llenaron la casa, resonando en sus paredes recién pintadas, haciendo eco en sus habitaciones restauradas. Laura escuchó. Su corazón se llenó de amor y admiración por el hombre que valientemente había enfrentado su pasado. Laura, a su vez, compartió sus sentimientos de duda y miedo cuando sospechó de la infidelidad de Scott. Habló de su búsqueda de la verdad, su alivio al descubrir lo de la casa y su arrepentimiento. Por dudar de él, Scott la escuchó, comprendiendo sus miedos, asegurándole su amor y expresando su gratitud por su apoyo. Cada día que pasaba, a medida que la casa se transformaba de una estructura ruinosa en un hermoso hogar, su relación evolucionaba. Aprendieron a confiar de nuevo, a compartir y a apoyarse mutuamente. Descubrieron nuevas facetas de su amor, fortalecido por la comprensión y la compasión. Al final, su camino para restaurar la casa se convirtió en un testimonio de su relación. Fue un testimonio de que a veces, en la búsqueda de la verdad, se puede encontrar más que solo respuestas. Se puede encontrar un vínculo más fuerte, una comprensión inquebrantable y un amor aún más profundo. Su historia no fue de traición y desamor, sino de amor y resiliencia. Fue una historia que demostró que incluso ante la sospecha y la duda, el amor podía prosperar, crecer y transformarse en algo aún más hermoso. La vieja casa, que una vez fue un símbolo del pasado escocés y de los miedos de Laura, ahora era un símbolo de su amor, viaje y su futuro compartido. Esta historia enfatiza la importancia de la comunicación y la comprensión en las relaciones. Explora las maneras en que las personas afrontan el duelo y el poder transformador del amor y los esfuerzos compartidos. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias.